Muy bien, hermanos, vamos a ir, si ustedes tienen en la palabra ahí, en el libro de Apocalipsis, este libro que lo escribe Juan, el apóstol Juan, ya un hombre de edad, escribe en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a ver del versículo 14 en adelante. Es un mensaje a la iglesia de Laodicea. Hay varias iglesias que me gustaría también poder desarrollarlas en varios domingos, las demás iglesias. Pero en este caso, bueno, vamos a ver la iglesia de Laodicea, que a partir del versículo 14 vamos a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hasta acá el pasaje que vamos a leer. Ojalá podamos desarrollarlo completo hoy. Vamos a hacer lo posible. Sabemos que tenemos poco tiempo y no me quiero exceder, hermanos. Juan escribe, ¿no?, a través de una revelación del Señor Jesús, se presenta ante él y le dice que escriba a las iglesias de Asia. Y entre ellas está esta iglesia de Laodicea. Laodicea era una iglesia muy cercana a Colosas. Es muy probable, según Colosenses 1, que Epafras haya levantado esta iglesia, un colaborador también de Pablo que lo ayudó. Pablo le envió cartas y pidió a los colosenses que leyeran esas cartas, tanto ellos, los de Colosas, como los de Laodicea. Los hermanos de Laodicea eran hermanos que estaban bien, diríamos, económicamente, porque en la ciudad en la que vivían era una ciudad muy próspera, muy próspera. Había muchas telas, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Las pieles de ovejas, las más oscuras, las de color que no sean blancas, las trataban ellos, los de la región de Laodicea. Y imagínense cómo trabajaban esas pieles, que las dejaban, pero preciosas, hermosas. También tenían una escuela de medicina muy amplia. Y entre ellos tenían un colirio muy famoso. El colirio lo utilizaban para los ojos, enfermedades que podían tener en sus ojos las personas. Y como la localidad de ahí donde estaban, en la Odisea, había médicos muy capacitados y realmente tenían un colirio único en toda la región. Y lo distribuían en todos lados. Tenían muchísima prosperidad económica, estaban muy bien los hermanos de esa región.
Ahora, también la palabra de Dios nos dice que ahí había un grupo de hermanos, había una iglesia que proclamaba el nombre del Señor Jesús. Ahora, esta iglesia tenía algunas características que muy probablemente a nosotros o a cualquier otra iglesia en la actualidad nos puede llegar a resultar muy familiar. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Si ustedes notan ahí la palabra, dice el principio de la creación de Dios. Dice ahí el libro de Apocalipsis. Cada vez que nosotros vemos esa palabra o esas palabras de principios de creación, estamos hablando, podemos interpretar que está diciendo que Jesús es el dueño de todo. Le explico un poco más. Por ejemplo, el libro de Colosenses dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que lo que está tratando de decir acá el Señor Jesús es: yo soy el dueño de todo, absolutamente de todo. Yo soy el Señor, el principio de la creación. Todo fue creado para mí. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que ha sido creado, que ustedes ven, si ustedes se levantan a la mañana y ven todo el cielo, la tierra, los hombres, todo el universo ha sido creado para Jesucristo. Fueron creados para Él y subsisten en Él. Nosotros creemos eso, lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor está ratificando que la iglesia de Laodicea y todo lo que poseía no era de ellos, sino de Dios, sino que eran del Señor Jesús. La iglesia de Laodicea era de Él, es de Él. El bienestar que tenían por ser una ciudad rica no les hacía virtualmente responsables de esa prosperidad, sino que era Dios el que tenía el poder y el control de todo. La iglesia de Laodicea estaba en las manos de Dios, porque la iglesia es de Dios y Él la sustentaba, la prosperaba y le ayudaba en todo. Una de las características de esta iglesia, por ejemplo, no tenía problemas, por ejemplo, de falsas doctrinas, como los tenían quizás otras iglesias, que si ustedes ven las otras iglesias de Apocalipsis, ustedes van a ver que cada una tenía un problema, tenía varios problemas. La iglesia de Laodicea no tenía problemas de doctrina, por ejemplo, ni de pecados groseramente inmorales, tampoco los tenía. No tenía esos problemas. Gozaba de una tranquilidad muy particular. No tenía sobresaltos la iglesia de Laodicea. Eso hizo que la iglesia marchara de una manera cómoda. Tal era la comodidad que tenían, que dejaron de preocuparse por la iglesia y se ocuparon de sus cuestiones personales, como el trabajo, la familia, proyectos individuales, bueno, etcétera, ¿no? La iglesia no tenía demasiadas necesidades ni problemas, entonces la iglesia pasó a un segundo plano en la vida de los hermanos de Laodicea. La iglesia pasó a ser un apéndice de sus vidas. La iglesia no formaba parte integral de la vida de esos hermanos. O sea que sabían que estaba la iglesia y bueno, si por ahí queremos, me acordé y voy, asisto, pero me da lo mismo ir o no ir, porque, o sea, no tengo demasiados problemas. Estoy bien con mis cosas, con mi vida, que realmente la iglesia
pasó a un segundo plano, a un segundísimo plano. No formaba parte integral de sus vidas, como por ejemplo, hoy nosotros, no sé si en todos ocurre, pero a mí me sería muy difícil pensar la vida sin la iglesia. Yo creo que también quizás a muchos de nosotros podemos llegar a pensar lo mismo. Sería muy difícil vivir esta vida totalmente desprendidos o ajenos de la iglesia. Prácticamente eso es imposible para un creyente. El compromiso por Dios había desaparecido. Tal así era la falta de compromiso que tenía la iglesia, que el mensaje que tenía era casi inofensivo. ¿Saben por qué? Porque no eran perseguidos. Las demás iglesias sí pasaban por persecución, y era por el mensaje que tenían. Pero esta iglesia de la Odisea, no, o sea, el mensaje que tenían era tan light, tan sin, digamos, tratar de molestar a nadie. Tenían un mensaje casi nulo, ¿no? Convivían con las demás religiones sin llegar a ser perseguidos. Ellos convivían con los judíos de ahí del lugar. En cualquier otra iglesia de la región, los otros hermanos eran todos perseguidos. Por ejemplo, los de Tesalónica, todos perseguidos. Y era porque su mensaje era realmente muy confrontativo, sobre todo con el pueblo de Israel. En este caso, la iglesia de la Odisea tenía un mensaje light, tranqui. O sea, quedaba bien con todos, no se enojó, y nadie se enojaba con ellos. Habían perdido todo interés y compromiso por Dios. Ya no les interesaba servir a Dios ni buscarle, porque consideraban que no era necesario. Le estaban diciendo a Dios que eran autosuficientes. Le estaban diciendo a Dios que podían solos sin su intervención. Ellos pensaban que nosotros somos una iglesia que tenemos recursos, que tenemos un montón de cosas y que realmente no necesitamos de Dios, ni tampoco necesitamos hablar de Él. Una carencia de compromiso con respecto a la iglesia y hacia Dios. Así era la iglesia de la Odisea. Y lo que hace Dios, hermanos, lo que hace el Señor Jesús en este caso, es decirle: esperen, yo soy el principio de la creación, ustedes son míos. Ojo, les dice, esperen un poco. Ustedes no pueden separarse, no pueden independizarse o emanciparse de esa manera y hacer lo que quieran y vivir como quieran. No lo pueden hacer. Por eso les dice: yo soy el principio de la creación, yo soy el dueño de todo y yo soy el dueño de ustedes. Hoy Dios nos dice a nosotros: yo soy el dueño tuyo. Yo pagué con mi sangre, te compré, te redimí. Tu vida no es tuya, tu vida es mía, dice el Señor. Hoy el Señor nos dice esto, les dice a cada uno de nosotros que la vida que tenemos es de Él, no es mía. El pueblo de Israel, hermanos, muchas veces intentó rebelarse contra Dios, muchas veces le daba la espalda a Dios, pero Dios les decía: yo lo saqué de Egipto y yo lo saqué para mí, dice. Y queda en un segundo plano el hecho de que ustedes fueron unos esclavos y que estuvieron en el mundo, queda en un segundo plano. Yo los rescaté para mí, dice. Vayan al libro de Deuteronomio, vayan a Éxodo y van a ver eso claramente, que Dios le dice: yo los saqué para que sean míos. Y este es el mismo mensaje que Dios le está dando a la iglesia de la Odisea. Le dice: ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieran, porque ustedes son míos. Yo soy dueño de ustedes. Yo los compré, los redimí.
derramé mi sangre en favor, pagué por ustedes, yo los liberé. Si por un momento, hermanos, pensamos que podemos vivir dándole la espalda a Dios, siendo indolentes con Él, estaremos representados con todos sus detalles a la iglesia de la Odisea. Si no nos interesa la obra de Dios, si no nos interesa comprometernos con Dios, si la iglesia es un apéndice innecesario en mi vida o casual, si no me interesa más que venir el domingo un rato, saludar a los hermanos, escucho un buen sermón o un mal sermón, y me voy a mi casa y listo, y se acabó, y entrar en una rutina del fin de semana, y tildamos, hoy cumplí con Dios. Queridos hermanos, eso no se puede hacer. Los creyentes no pueden hacer con sus vidas lo que bien les parezca o deseen. Si yo les leo desde acá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, habla acerca, está dentro de un contexto de falsos maestros y de enseñanzas, ¿no? Pero les dice a aquellos que hacen esto y que escuchan y se apartan de Dios, dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué le está queriendo decir? Hay personas que conocen a Dios, pero deciden, pego la vuelta, no quiero saber más nada con Dios y me olvido de Él. Dice que después de haber conocido la verdad y se alejaron, siendo conscientes de haber conocido la verdad, pegan la vuelta y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Después termina estando peor que antes. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Queridos hermanos, ojalá que esto nunca nos ocurra. Pero no podemos nosotros, hermanos, darle espalda al Señor y decirle: bueno, Señor, no me interesa servirte porque tengo otras cosas, otros planes, No se puede hacer. Ahora bien, podríamos plantearle a Dios todos los escenarios posibles, hermanos. Y la verdad que muchos de nosotros podríamos tener, realmente argumentos muy válidos en decirle al Señor: mirá, Señor, yo no tengo tiempo como para poder servirte de una manera como la que vos me estás pidiendo. Podríamos pensar de esa forma, ¿no es cierto? Obviamente, yo más de una vez se lo he dicho al Señor. También podríamos decirle: Señor, pero lo que pasa es que tengo que hacer muchos sacrificios. Y por ahí pienso, en el hermano que le queda lejos la iglesia. A veces pienso con el hermano que es de escasos recursos y le cuesta venir y estar. Y yo sé que a veces la iglesia es demandante de tiempo y de esfuerzo. Por ahí le decimos al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, que tengo ganas, pero no puedo por esto, no puedo por aquello. También a veces decimos: no quisiera servirte, pero lo que pasa es que está fulano ahí en la iglesia y hasta que no se vaya fulano no hago nada. Ahora pensamos así también. O porque nos enojamos o pasó algo en el camino, entre medio. Y le decimos: Señor, hasta que la iglesia no esté bien, yo no te voy a servir.
Y hermano, la iglesia está formada por seres pecadores, por seres imperfectos. La iglesia perfecta no va a encontrar en ningún lado. No existe eso, no existe la iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a ser en el cielo. Mientras tanto, estamos sujetos a errores y al pecado. Hermanos, como les decía, podemos dar una lista interminable de argumentos válidos y sólidos al Señor, decirle: Señor, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por acá, no puedo por allá. Señor, tú conoces absolutamente todo. Y es verdad. ¿Y el Señor qué les dice? Yo conozco tus obras. Yo sé exactamente todo lo que está a tu alrededor y sé de los impedimentos. Pero Dios va más profundo. Porque cuando le dice yo conozco tus obras, le está diciendo yo conozco, sé perfectamente quién sos. Y sé exactamente lo que hay en tu corazón. ¿O acaso nosotros podemos esquivar la radiografía que hace Dios cuando Él nos mira nuestra vida y nuestro corazón? ¿Hay algo que quede oculto delante de sus ojos? No. Dice, yo conozco tus obras. A mí no me puedes engañar. Yo sé lo que hay en tu corazón. Sé realmente si estás dispuesto a amarme o no. Sé realmente si estás dispuesto a elegirme a mí o no. Lo sé. No le podemos engañar. Yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que está queriendo decir acá, yo sé que la palabra puede resultar un poco chocante, pero él está diciendo, me da asco. Eso es lo que está diciendo el Señor. Le dan ganas de vomitar. Cuando la persona realmente ha alcanzado una tibieza espiritual, la cual es sumamente peligrosa, y quisiera poner un poco de hincapié acá. Es una situación, hermanos, que a veces es imperceptible, la tibieza espiritual. Podemos decir, cuando el hermano está frío y es un témpano de hielo, no se mueve más, está bien. Y por ahí podemos encontrar a ese hermano que va para adelante, eufórico, que no lo para nadie, que tiene todo el entusiasmo y todas las ganas de servir, y decir, este hermano está prendido fuego. Pero hermanos, cuando caemos en la tibieza espiritual es realmente muy peligrosa, porque es una trampa mortal. Por lo general la tibieza espiritual se va a dar en los hermanos que tienen muchos años de creyente. Un hermano nuevo tiene el entusiasmo y las ganas. Pero a veces, hermanos, cuando entramos en esta tranquilidad, en esta pasividad, en las cuales no tenemos demasiados sobresaltos ni preocupaciones, entramos en una etapa, en un momento de tibieza espiritual. Nos da lo mismo. Me da lo mismo venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Alguien dice, hermano, yo no sé, a veces, si yo no me siento mal por no venir a la iglesia, algo está pasando. Si yo no siento algo en el corazón porque no le estoy sirviendo a Dios, si algo está pasando. Si me estoy transformando en una persona indolente, o sea, no me conmueve nada, estoy entrando en una tibieza espiritual. Estoy entrando en una zona peligrosísima, porque cuando entramos ahí nos estancamos de tal forma, hermanos, que es muy, muy difícil salir. Muy difícil salir. Y es una realidad que a todos nos golpea, que en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, ojalá que no ocurra, pero en algún momento entraremos en un estancamiento espiritual. En esa agua quieta que no se mueve absolutamente nada. La tibieza espiritual es muy peligrosa. Yo no sé si estamos en ese lugar.
Pero la indolencia, o el no tener el deseo de servir a Dios, o el no interesarme demasiado en la obra de Dios, es un síntoma de tibieza espiritual. Dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo quisiera hacerle la pregunta, también las hice, ¿no? ¿Cómo va a ser este hombre o esta mujer para comprar si es pobre? Si no tiene. El Señor acá le dice, yo te aconsejo que compre. ¿Y con qué va a comprar? Si no tiene nada. Es pobre, desventurado. Pareciera una tarea imposible de realizar, y esto revela la pobreza espiritual que nos lleva a la indolencia y la tibieza. No hay nada más triste y desventurado que un cristiano pobre y andrajoso espiritual. Y esta es la realidad de muchos de nosotros, hermanos. Tristemente. Nosotros podemos estar, bueno, en este tiempo, en este país es difícil estar bien económicamente, pero hermanos, nosotros podemos estar muy tranquilos o muy sólidos, pero hermanos, si puedo llegar a ser un pordiosero espiritual, que no tengo nada de crecimiento, que no tengo nada de madurez. Y esto, hermanos, es causa de una tibieza espiritual. Muchos hermanos han dejado de crecer, que por ahí tenemos muchos años en la iglesia, pero hemos dejado de crecer porque hay una tibieza espiritual. Y nos ha llevado a un empobrecimiento tal, hermanos, que somos unos mendigos espirituales. Vamos a hacer la primera compra, hermanos. Oro refinado. Esto, hermanos, es un lenguaje del cual lo tenemos que interpretar. No es exactamente literal, no es un lenguaje literal, no tendríamos que tener una interpretación literal de esto que estamos leyendo. Porque, mire, hermanos, cuando dice que quiere que él compre oro refinado, hay un texto, si usted me puede acompañar, si usted puede, en 1 Pedro capítulo 1, usted va a ver ahí de qué manera va a poder comprar este oro refinado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor cuando nos está hablando acerca del oro refinado? Y está hablando acerca de la fe que los hijos de Dios deben tener. La fe, hermanos, es una herramienta valiosísima. La fe de los creyentes. Así lo veíamos el domingo pasado acerca de las pruebas y las dificultades. Las pruebas y dificultades es un generador de fe. Entonces, hermanos, la primera herramienta que nosotros debiéramos comprar es decirle al Señor que Él obre en nosotros, obre en nuestra fe, en creer en el Señor. Hermanos, sinceramente les digo, nosotros tenemos que, parece una obviedad o algo que hasta un niño lo pudiera comprender, pero hermanos, la fe es tan fundamental en la vida de los creyentes
Es creer en el Señor, creer en lo que su palabra dice, creer en lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros. Pero hermanos, nosotros no nos aferramos a la fe. Hermanos, esto es tan importante, porque es de la única manera, y son pasos que debemos obtener, hermanos, que debemos tener y hacer, que es la fe. Si le pregunto, hermano, ¿cómo anda de fe? Por ahí ando, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Señor, obra en nosotros, obra en mi vida a través de la fe. Yo necesito creer, aferrarme a las promesas de Dios. Pero no lo puedo hacer si no es con fe. Y esto, hermano, lo que nos está hablando acá el Señor, que el problema es espiritual. Y de la única manera de poder afrontar los problemas espirituales son con herramientas espirituales. Si tengo problemas de tibieza espiritual, es un problema espiritual. Y lo debo afrontar con la primera herramienta, que es el oro refinado, y es la fe. La fe, hermanos. Lo que está en juego aquí es que todas las impurezas deben ser eliminadas con fuego, de modo que su fe surja intacta y como consecuencia su amor por Cristo sea también puro y sincero. La fe, oro refinado. También tendrá que hacer una segunda compra, hermanos. Tendremos que hacer una segunda compra. Ropas blancas, vestiduras blancas. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queridos hermanos, las vestiduras blancas nos hablan del trato que tenemos que tener hacia el pecado. Nos hablan de pureza, de santidad. La iglesia de la Odisea podía proveer a todo el mundo sus túnicas y sus otras ropas, pero la justicia era la vestimenta perfecta que los hijos de Dios deben tener. Solo Jesús quita el pecado y la culpa, porque solo Él puede proporcionar la túnica blanca de la pureza y de la justicia. ¿Se acuerdan lo que decía en el libro de Efesios acerca de la iglesia? Decía, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor quiere venir a buscar. Y esa es la iglesia de la cual nosotros tenemos que estar de esa manera. Por eso el llamado es a comprar y ir hacia la santidad. Dios nos llama, hermanos, a ir hacia la santidad. Cuando le esquivo a la santidad, hermanos, voy hacia un camino recto, directo, hacia la tibieza espiritual. Porque me aparté de la santidad. No guardo mi vida en santidad. Dios nos llama en esta tarde, en este momento, a ir y vivir en santidad. Ya vamos terminando, hermano. La tercera compra es colirio para sus ojos. Los creyentes de la iglesia de la Odisea estaban ciegos debido a que se engañaban a sí mismos y no eran capaces de ver con los ojos espirituales. Con el colirio para que sus ojos pudieran estar claramente viendo al Señor Jesús. Los hermanos de la Odisea no podían ver sus propios pecados y en consecuencia no podían ver a Jesucristo en su esplendor. Queridos hermanos, es muy importante que podamos ver hacia
una mirada introspectiva, poder mirar hacia adentro. Siempre se lo digo a los hermanos, que puedan observar detenidamente y sin parcialidad. Yo sé que es difícil, pero es necesario, hermanos, pedirle a Dios que Él nos ilumine. Y hermanos, de la única manera de poder ver claramente es a la luz de la palabra de Dios. Compre, ¿sabe qué? Cuando dice compre colirio para los ojos, compre Biblia. Compre pasar tiempo con el Señor leyendo su palabra. Ese es el mejor colirio, ese es el mejor remedio para los ojos espirituales, para que podamos ver claramente al Señor Jesús. Compre la palabra de Dios. En Lucas 15 está el relato del hijo pródigo. Creo que ustedes se lo deben tener en su memoria y lo recuerdan más o menos cómo era, ¿no? El hijo pródigo se va, le pide a su padre: dame todo lo que yo me voy, quiero vivir mi vida, hacer lo que quiera con estos bienes. Joven, voy a disfrutar del dinero, y hasta que vino una gran hambre en el lugar y este joven se quedó sin dinero, sin nada, se quedó solo. Y en Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, le dice este joven. Y este joven estaba hablando para sí mismo, ¿no? Se estaba observando a sí mismo. Dice que volvió en sí. ¿Y saben que para que podamos comprender esto de volver en sí? Se dio cuenta, miró a su alrededor. Y hermanos, esto yo quiero que lo utilice como un ejercicio para su vida. Que mire a su alrededor. Que mire su vida. Y por favor despierte. Despierte. Como lo hizo este joven. Estaba comiendo entre los cerdos. Estaba comiendo basura. Reaccione. Eso es entrar en sí. Eso es darse cuenta, pero ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá en este chiquero comiendo basura? Y de eso se trata, hermanos, el colirio, de que usted pueda ver, que mire a su alrededor y piense: ¿a dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estoy comiendo? Miro a mi alrededor y puedo observar y quiero... Y no sé, y miro la familia, miro el trabajo, miro todo. Y digo: Señor, ¿dónde estoy? Señor, ¿dónde estoy? Y de esto es entrar en sí. Esto es decirle: Señor, contra ti he pecado. Pero este joven rico dijo: me levantaré. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Se terminó. Así no sigo más. Se terminó. Este no es mi lugar. Así tuve un compañero de trabajo al lado mío trabajando, se sacó la máscara, estaba soldando y dijo: esto no es para mí. Dejó todo y se fue, pero así. Tiró la careta de soldar, se sacó la ropa, la tiró al suelo y dijo: esto no es para mí, dijo. Y se fue. Y no le importó nada. Yo decía: qué coraje este muchacho para hacer eso.
Y a veces es un poco de coraje. Es un poco de coraje. Y decir, se terminó, basta, basta. Basta de comer basura. Basta de estar rodeado de ¿qué estoy haciendo acá en el medio del barro? Me levantaré e iré a mi Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Por eso le dice el Señor, arrepiéntete. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto se lo dice el Señor a la iglesia. Todo aquel creyente que piense permanecer demasiado tiempo tibio espiritualmente se verá expuesto a la disciplina de Dios. Eso dice su palabra. Hermano, no lo puedo modificar. Hace cientos de años que está ese versículo ahí y nadie lo pudo cambiar y nadie lo va a cambiar. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, a sus hijos. Sé pues celoso. ¿Y sabe qué es eso de celoso? Sé obediente. Sé obediente. Y arrepiéntete. Y este es el camino, hermano. Es el arrepentimiento. Si he estado equivocado en todo este tiempo, si me ha faltado la fe, y hermanos, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo un problema de fe. Tengo un problema también con mis pecados, que los tolero y los soporto y no hago nada. Y sigo con mi Dios quiere vestiduras blancas. Sigo sin ver, sin reaccionar, sin él. Vamos. Hebreos dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía las venganzas, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. No dice juzgará a impíos, dice a su pueblo. Por ahí decimos, a su pueblo, dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Salga de la tibieza, urgente. Salga de la indolencia. Pegue un salto, está en el fuego, salga de ahí. Están comiendo algarrobas con los cerdos, salga de ahí. No puede seguir tibio. No podemos seguir así. Las cosas deben cambiar. El arrepentimiento prende una fuerza, una turbina, como le decía, tremenda, una turbina de la gracia de Dios, el favor de Dios. El arrepentimiento es algo bueno, hermanos. No hay que arrepentirse de estar arrepentido. Eso dice la palabra. Dios nos llama a que consideremos nuestro camino y corramos a sus brazos llenos de gracia y de perdón. Como lo hizo el hijo pródigo, hermano. Él decía, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe qué hizo? Lo que él pensaba, lo llevó a la práctica. No era solamente un deseo, un pensamiento en voz alta, lo llevó a la práctica, lo hizo, tuvo decisión y tuvo coraje para hacerlo.
Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo vistió. Dios también le pide vestiduras blancas. Hubo perdón. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, vuelva a empezar. Yo le animo a que vuelva a empezar. Le animo a que corra a los brazos del Señor. Ahí hay gracia, hay perdón, hay amor, hay bondad. Venga a Jesucristo. Si ya las cosas no anduvieron bien o no eran como las que pensaba, póngalo a las manos del Señor. Piense, hermanos, en la iglesia. No le dé la espalda al Señor. A ver, ¿qué proyecto tengo? ¿Qué idea tengo? Podemos plantearlo a la iglesia y ver cómo lo hacemos de manera ordenada, cómo lo hacemos de una manera sistemática, para que perdure, para que crezca. Hermano, la gracia y el amor de Dios está a nuestra disposición. Y le animo a que vuelva a empezar si es necesario. ¿Vamos a orar?